El reino es un tema enorme y tratar de exprimirlo incluso en 6 días es un gran trabajo, porque se dan cuenta de que los he llevado a través de toda la Biblia. Es el tema que une a toda la Biblia. Esta es toda la trama de las Escrituras. Es el restablecimiento del reino de Dios en la tierra y eso lo resume todo. Y por eso sentí esta mañana que me gustaría leer 6 pasajes de las Escrituras, todos del libro del Apocalipsis, para ver cómo termina todo. ¿Les gustaría ir a las últimas páginas del libro y ver cómo todo termina? Es fascinante que había una encantadora novela con un error de imprenta en la última oración y se leía y se casaron y vivieron felices incluso después, por un chiste en inglés. Pero veamos el fin de la Biblia y vean cómo termina toda la historia. El libro del Apocalipsis, comenzaremos con el capítulo 1, versículo 4 al 8. Juan a las 7 iglesias en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes, de aquel que es, y que era, y que vendrá, y de los 7 espíritus delante de su trono, y de Jesucristo, quien es el testigo fiel, el primogénito entre los muertos y el gobernante de los reyes de la tierra. Ese es un título que no le damos a menudo a Jesús. ¿Cuándo escucharon por última vez este título aplicado a Jesús? Él es el testigo fiel, Él es el primogénito entre los muertos, es el gobernante de los reyes de la tierra. Es el gobernante de Margaret Thatcher, es el gobernante de Andropov, es el gobernante del presidente Reagan. Así que cuando leamos los periódicos, digamos que conocen a la persona que los gobierna. Él está a cargo. El que nos amó y nos ha librado de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho un reino y sacerdotes para servir a su Dios y Padre. A Él sea gloria y poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren, Él viene con las nubes y cada uno lo verá, incluso aquellos que lo traspasaron. Y todos los pueblos de la tierra harán duelo por Él. Así será. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Lo que significa simplemente que el reino de Dios tiene el control total del pasado, el presente y el futuro. Pasemos al capítulo 5. Versículos 6 al 10. Capítulo 5, versículo 6. Entonces vi un cordero luciendo como si hubiera sido inmolado. A menudo me pregunto cómo se ve un cordero que está de pie y sin embargo parece como si lo hubieran matado. Pero eso es lo que vio Juan. Vi un cordero que parecía como si hubiera sido inmolado, parado en el centro del trono, rodeado por los 4 seres vivientes y los ancianos. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Él vino y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando lo hubo tomado, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa, tenían copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaron un cántico nuevo. Eres digno de tomar el rollo y abrir los sellos, porque fuiste inmolado. Y con tu sangre compraste hombres para Dios, de toda tribu y lengua y pueblo y nación. Los has hecho que sean un reino y sacerdotes para servir a nuestro Dios. Y reinarán en la tierra. Capítulo 11, versículo 15. El séptimo ángel tocó su trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha llegado a ser
el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que antes estaban sentados en sus tronos delante de Dios, cayeron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres, que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Luego en el capítulo 19, versículo 11. Vi el cielo abierto, y allí delante mío había un caballo blanco, cuyo jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son como fuego abrasador, y en su cabeza hay muchas coronas. Tiene un nombre escrito que nadie más que él mismo sabe. Está vestido en un manto bañado en sangre, y su nombre es la palabra de Dios. Los ejércitos del cielo lo seguían, montados en caballos blancos y vestidos de lino fino blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada con la cual herirá a las naciones. Él las gobernará con cetro de hierro. Pisa el lagar del vino de la furia de la ira de Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene este nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. El siguiente capítulo, en el versículo 4. Vi tronos en los cuales estaban sentados los que habían recibido autoridad para juzgar, y vi las almas de los que habían sido decapitados a causa de su testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no habían recibido su marca en sus frentes ni en sus manos. Vinieron a la vida y reinaron con Cristo 1000 años. El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que los 1000 años se terminaron. Esta es la primera resurrección. Bienaventurados y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él por 1000 años. Finalmente, capítulo 22, los primeros 5 versículos. Sigue la declaración de que Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y ya no había mar. Y luego vio la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendiendo del cielo, bajando a la tierra. Y entonces dice el versículo 1 del capítulo 22. Entonces el ángel me mostró el río del agua de vida, tan clara como cristal, que fluía del trono de Dios y del Cordero, por en medio de la gran calle de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, dando 12 cosechas de frutos, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Ya no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, y sus siervos le servirán. Verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá más noche, no necesitarán la luz de una lámpara, ni la luz del sol, pues el Señor Dios les dará luz y reinarán por los siglos de los siglos. Y el ángel me dijo: estas palabras son confiables y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, envió a su ángel para mostrar a sus siervos lo que pronto debe suceder.
Bueno, esta mañana no voy a retomar lo último que dije ayer. Voy directamente al tema de las perspectivas del reino. ¿Cómo terminará todo? Recuerdo que hace algunos años, un hombre de negocios me dijo, era una especie de fiesta en casa, y este hombre de negocios se acercó a mí y comenzamos a charlar y me dijo, ¿cuál es tu trabajo? Y yo le dije, bueno, soy el ministro de una iglesia. Y él me miró con lástima en los ojos y me dijo, ¿qué se siente pertenecer a una organización moribunda? Le dije, no lo sabría. Me dijo, vamos. Dijo, la iglesia está muriendo en todas partes. Veo edificios de la iglesia cerrados y convertidos en bingos por todos lados. Le dije, la iglesia a la que yo pertenezco no está muriendo. Dijo, ¿qué iglesia es esa? Yo dije, la iglesia de Jesucristo. Y parecía un poco desconcertado. Pero aproveché la ventaja y le dije, bueno, ahora escucha. ¿Sabías que la iglesia de Jesucristo tiene una ganancia neta, incluso teniendo en cuenta las personas que mueren, de 15 por minuto? Algo así como 1000 por hora. O en términos redondos, 25.000 más en la iglesia de Cristo cada día. Le dije, si tu negocio consiguiera 25.000 nuevos clientes al día, ¿hablarías de una organización moribunda? Bueno, entonces él estaba bastante impresionado y me dijo, no, supongo que no. Les dije, yo les dije que era muy parecido a Simón Pedro y pensé, bueno, ahora le voy a decir algo más para impresionarlo. Y lo perdí. Le dije, la iglesia es la única sociedad en la tierra que nunca pierde un solo miembro por muerte. Entonces él me miró como, oh, está loco, y se alejó. Siempre hago eso, ¿saben? Digo, algo bueno, están impresionados y luego trato de seguirlo y simplemente, bueno, pongo mi pie en la boca. Pero en realidad eso fue hace unos años y las cifras están un poco desactualizadas. De hecho, la cifra actual es de aproximadamente 65.000 de aumento neto para la Iglesia de Jesucristo todos los días. Incluso teniendo en cuenta las muertes. De modo que aproximadamente, cada minuto que hablo con ustedes, hay 40 cristianos más en el mundo que los que había hace un minuto. ¿Se dieron cuenta que no pertenecen a una organización moribunda? La Iglesia de Cristo nunca ha crecido tan rápidamente como lo hace hoy. En 2000 años, no ha habido un aumento tan increíble. Estoy seguro de que saben que la población mundial también está creciendo bastante rápido y es probable que se duplique en los próximos 30 años. Así que la gente dice, bueno, ¿qué está pasando los cristianos como porcentaje de la población mundial? ¿Estamos a la altura del aumento? Me alegra mucho poder decirles que las últimas cifras publicadas hace unos meses muestran que el porcentaje de cristianos de la población mundial está aumentando. La iglesia está creciendo más rápido que la población mundial. ¿No les parece emocionante? Les diré por qué está sucediendo todo esto. Porque Jesús dijo, yo construiré mi iglesia. Estoy muy contento de que no me haya dicho que la construyera a mí, pero dijo que Él lo haría y está haciendo un muy buen trabajo. De hecho, déjenme darles algunas cifras más. Voy a hablar de África y Asia solo por un momento. Los no cristianos en África y Asia se han duplicado desde 1900. La población se ha duplicado desde 1900. Para el año 2000, la población de África y Asia se va a haber triplicado. La población se ha duplicado en África y Asia desde 1900 hasta hoy y se triplicará para el año 2000. Pero los cristianos, en 1974, en África y Asia, se habían multiplicado por 13 desde 1900. Donde la población se había duplicado, los cristianos se habían multiplicado por 13. Y el ritmo actual, para el año 2000, cuando la población se habrá triplicado, los cristianos se habrán multiplicado 34 veces. Quiero que sepan que están en un reino que se está estableciendo.
Porque no lo sabrían viendo Escocia y no lo sabrían viendo Inglaterra. Pero el mundo no es Escocia y el reino de Dios no está achicándose, se está estableciendo. De hecho, en África, solo en 1978, solamente en 1978, en un año, hubo 6 millones de nuevos cristianos en el continente africano, la mayoría de ellos debajo del Ecuador. En Corea del Sur, en una población de 37 millones de personas, el 19% de ellos han nacido de nuevo. En el ejército de Corea del Sur, el 60% de los soldados han nacido de nuevo. En Nagaland, en el norte de la India, el 60% de la población es cristiana. El 60%. Mientras que en Escocia, creo que el número de cristianos comprometidos podría ser de alrededor del 1,5% de la población. Pero en Nagaland, el 60%. En Indonesia, la tasa de crecimiento de la iglesia es aproximadamente del 10% anual. Lo que significa simplemente que en cada década en Indonesia, 2 millones de personas se agregaron a la iglesia. En América del Sur, en el año 1900, había 50.000 cristianos evangélicos. En 1970 hay 20 millones y en 1983 hay 50 millones de cristianos evangélicos, por lo que han crecido de 50.000 en 1900 a 50 millones en 1983. ¿Pero se dieron cuenta de que estoy hablando siempre del tercer mundo? ¿Todo el tiempo? Les puedo decir por qué. La sede del reino de Dios en la tierra se ha mudado al tercer mundo. Es el mundo representado por Bernard hace un rato. Se ha mudado. Debería haber estado en Ámsterdam hace 2 semanas, pero no pude asistir a la Conferencia Internacional de Evangelistas Itinerantes, celebrada por Billy Graham. Y había unos 40.000 evangelistas de todo el mundo. Pero la mayoría de los que estaban allí eran del tercer mundo. La mayoría de los evangelistas itinerantes, los evangelistas del mundo de hoy, son del tercer mundo. Escocia tendrá que tragarse su orgullo y buscar misioneros de Indonesia y África para decir, vengan a ayudarnos en Edimburgo, Aberdeen y Glasgow. Si quieren venir el reino de Escocia, será mejor que hagan esto. Suplicar al tercer mundo que venga y nos ayude. Pero aún así, nuestro orgullo en estas islas es que nos encanta apoyar a los misioneros de allá. No estamos tan contentos de que ellos vengan aquí. Uno de los hombres que Dios quiere enviar aquí repetidamente en los años 80 es Luis Palau, un predicador de Argentina, del tercer mundo. Pero Dios dice, Él es mi hombre para ustedes en Gran Bretaña. Estoy diciendo cosas que tal vez nunca hayan pensado antes, tal vez nunca se hayan dado cuenta de que el reino está creciendo más rápido, tan rápido como está creciendo. Vamos a tener que tragarnos nuestro orgullo. Queremos que Dios nos reviva sin tener que mendigar a los africanos y a los indonesios, pero no va a funcionar así. De hecho, me encuentro con un número cada vez mayor de pastores que no pueden esperar para llegar a Corea del Sur y conocer a Yonggi Cho para aprender de él cómo hacer que las iglesias crezcan aquí. Bueno, la razón principal por la cual el reino no está creciendo en el mundo occidental, mientras que antes en la mayoría de las misiones iban de Europa y América al resto del mundo, ahora tenemos que aprender a estar en el lado del receptor. ¿Saben la razón principal por la que es difícil hablar sobre el reino? Aquí puedo resumir en una frase. Jesús dijo que es difícil para un hombre rico entrar en el reino de los cielos. Eso es todo. Y según los estándares del Nuevo Testamento, cada uno de nosotros en este lugar es rico. La cantidad de dinero que se gana en un año habría mantenido a alguien en el Nuevo Testamento para toda la vida. El salario promedio que tenían las personas que escuchaban predicar a Jesús era de 50 peniques en términos actuales. Ese era el salario diario promedio para alguien en los días de Jesús.
Y se atrevió a decirles con 50 peniques al día para vivir: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y siempre tendrán suficiente para comer y suficiente para vestir. ¿Se imaginan predicar eso a las personas que están tratando de vivir con 50 peniques al día en Escocia? Así que somos ricos. Solíamos vivir a solo media milla de Stanton Place, la mansión isabelina en Surrey, donde vivía Paul Getty. Y cuando escuchábamos la palabra rico, siempre pensábamos en él. Estaba ahí con sus fantásticos millones. Tenía aún así una máquina tragamonedas para el teléfono en el dormitorio de invitados para que no se lo usen, porque todos sus invitados solían llamar a sus amigos en Nueva Zelanda cada vez que se quedaban. Así que puso un teléfono con monedas en la habitación de invitados. Su secretaria tenía órdenes de dar 5 chelines a cada persona. Que le pidiera caridad, siempre podía sacarle 5 chelines. Pero él valía millones. Escuchen, cuando lees la palabra rico en la Biblia, no debes pensar en Paul Getty. Debes pensar en ti mismo. Francamente, los ingleses y los escoceses son demasiado ricos. Es difícil para ellos entrar en el reino de Dios. Hay demasiadas otras cosas que pueden comprar, demasiadas otras cosas que pueden disfrutar, demasiadas videograbadoras, demasiadas vacaciones en Europa. Son ricos y es difícil para los hombres ricos. Por eso el reino de Dios se ha trasladado al tercer mundo. Lo encuentro interesante y está creciendo fantásticamente. El occidente rico tendrá que decirle al tercer mundo que nos envíe misioneros, que por favor envíe hombres para que nos enseñen sobre el reino. Nos encantaría tener un reavivamiento propio que sea agradable y bien escocés, pero no creo que vaya a suceder de esa manera. Vamos a tener que humillarnos e ir a aquellos que saben mucho más sobre el reino que nosotros. Pero desde el punto de vista de Dios, el reino está creciendo. La semilla de mostaza se ha convertido en un árbol poderoso ya, y las aves del cielo anidan en él. Y esa frase en las Escrituras siempre significa los gentiles, las naciones. Lo encuentras en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. La imagen de un árbol con las aves del cielo viniendo y posando en él. Es la imagen de las naciones entrando en el reino de Dios. Jesús dijo que el reino es como un poquito de levadura que una mujer escondió en una masa, pero se esparció por toda la masa y afectó todo. Jesús esperaba que el reino creciera y solo quiero asegurarles esta mañana que está creciendo más rápido hoy, que es 5 de agosto de 1983. Está creciendo más rápido hoy que nunca antes. Nuevos súbditos del reino están llegando. Alabado sea Dios por eso. Y si no puedes regocijarte en lo que está sucediendo en Escocia, entonces regocíjense de lo que está sucediendo a escala mundial. Y cuenten un privilegio, como un privilegio, ser una pequeña parte de esa gran cosa. No me gustaría estimar cuántos millones. Podrían ser 1.500 millones de personas que están ahora en el reino de Dios. Porque como les dije, nunca perdemos a nadie por muerte. Simplemente se transfieren a otra rama. Bueno, habiendo dicho esto, quiero preguntar, ¿cuál es el resultado probable de todo esto? ¿Es probable que veamos a la iglesia crecer hasta tal punto que de hecho se apoderará del mundo? ¿Es probable que veamos que el número de cristianos se multiplique de tal manera, tan rápidamente, que no quedará nadie más? ¿Que pueda abarcar todo lo demás y ser capaz de hacerse cargo del gobierno de cada nación? Bueno, no va a ser así. ¿Alguna vez has visto el gobierno de Dios visiblemente establecido en la tierra? Jesús nos enseñó a orar todos los días: venga tu reino a la tierra como está en el cielo.
Pero saben que hay muy pocos cristianos en Escocia que realmente esperan con ansias que eso suceda. Como dije en un estudio anterior, la mayoría de los cristianos parecen pensar que nuestro trabajo es rescatar a algunos individuos y llevarlos sanos y salvos al cielo. Nuestra esperanza para el futuro no parece incluir la tierra. Parece que nos hemos concentrado tanto en el cielo y llevar unas cuantas personas más al cielo que hemos perdido toda esperanza de que el reino se establezca en la tierra. Aquí en Escocia, en Inglaterra, en Gales, en Irlanda, en Europa, en Rusia, en China, en África, en América. Y sin embargo, Jesús dijo que todos los días debemos orar para que el reino venga en la tierra como es en el cielo. Les voy a sugerir que cuando lean el Nuevo Testamento comiencen a subrayar la palabra tierra. Se sorprenderán de lo terrenal que es. Es muy terrenal. Sí necesitamos pensar en el cielo, pero estoy subrayando el hecho de que el reino de Dios vendrá a la tierra. Bienaventurados son los pobres en espíritu, dijo Jesús, porque heredarán el reino de los cielos. Y en el siguiente suspiro dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y Dios no va a renunciar a una parte de su universo. Dios no estaría contento con tener el cielo lleno y la tierra afuera. Porque Él hizo el cielo y la tierra, y va a redimir el cielo y la tierra. Y va a restablecer su reino completo, y es del futuro de la tierra de lo que quiero hablar esta mañana. Ahora, el rango de opiniones cristianas sobre lo que esperamos que suceda en la tierra a través del crecimiento de la iglesia varía desde el pesimismo extremo hasta el optimismo extremo. Estaba hablando con líderes sobre esto ayer por la tarde, perdónenme si repito algo, pero hay una visión extremadamente pesimista del futuro que encuentro francamente entre muchos hermanos exclusivistas y no se limita a ellos tampoco. El pesimismo habla de algo como esto: estamos en los últimos días y las cosas están empeorando y empeorando. Habrá un gran apagamiento. Solo quedaremos tú y yo. Y no estoy tan seguro de ti. Y debemos esperar a que el rey regrese porque las cosas van a empeorar cada vez más hasta que él venga. ¿Han oído ese tipo de pesimismo? Lo estoy caricaturizando, pero les sorprendería saber cuántos de los que dicen creer en el Nuevo Testamento hablan de términos pesimistas como ese y se han resignado a tener una pequeña comunidad o asamblea que se hará cada vez más pequeña y pequeña, iglesias que serán cada vez más pequeñas. Eso no es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no es pesimista acerca de la iglesia. Pero en el otro extremo de la escala hay muchas iglesias liberales y muchos de los himnos misioneros del siglo XIX, un optimismo ingenuo en el otro extremo de la escala que habla como si la iglesia fuera a conquistar el mundo con un gran esfuerzo misionero imperial. Me encanta la historia del borracho y el oficial del Ejército de Salvación en el tren de Edimburgo a Londres. Y el borracho le dijo al oficial del Ejército de Salvación, ¿qué has estado haciendo? Él dijo, he estado luchando contra el diablo en Aberdeen. Estoy luchando contra el diablo en Edimburgo. Ahora estoy en camino a pelear con él en Newcastle. Y voy a pelear con él en York. Y voy a terminar peleando con él en Londres. Y el borracho le dijo, muy bueno, tira la sangre hacia el sur. Y hay una especie de optimismo ingenuo que a veces se encuentra en los grupos de oración, que cree que vamos a expulsar a Satanás de Escocia nosotros mismos. Ya saben, y que realmente vamos a tomar el control y vamos a expulsar el mal, y vamos a limpiar el lugar, y vamos a erradicar todo rastro del reino de Satanás, que la iglesia va a hacer esto. Eso es un optimismo ingenuo. Y no es una enseñanza del Nuevo Testamento. Así que quiero protegerlos
del pesimismo, o del que los paralizará, o del optimismo que los desilusionará. Quiero llevarlos al realismo bíblico, que dice que las dos cosas, los dos reinos, van a crecer hasta que venga el rey y lo limpie todo. El trigo va a crecer y la cizaña va a crecer, y ambos se volverán más y más grandes y manifiestos hasta el final de la era, cuando el rey envíe sus ángeles para limpiarlo. Eso es realismo. No es ni el pesimismo que dice que la iglesia se va a hacer cada vez más pequeña, ni el optimismo que dice que va a crecer cada vez más hasta llenar la tierra y abarcarla por todas partes. Es el realismo que dice que el reino de Dios va a crecer, pero también va a crecer el reino de Satanás. Y cualquier pensamiento de que cualquiera de los dos conquistará al otro antes de que venga el rey, creo que no es bíblico, no es realista. Así que soy realista y no soy ni ingenuamente pesimista ni ingenuamente optimista. Permítame, por lo tanto, explicar en detalle el realismo de la enseñanza bíblica sobre las perspectivas para el futuro del reino. Quiero hacer una distinción entre estrategia y táctica. ¿Saben lo que quiero decir? La estrategia es el objetivo general y el resultado final, y las tácticas son las formas de lograrlo, y cada comandante militar debe tener una estrategia a la que apunta, pero debe elaborar sus tácticas para alcanzar la meta. ¿Me siguen? La estrategia de Dios es absolutamente clara. Es traer a toda la tierra nuevamente bajo su gobierno. Tal como Margaret Thatcher le dijo a la fuerza que envió a las Islas Falkland, no estoy justificando eso ahora. De hecho, cuando estaba en Escocia en ese momento, quizás recuerden lo que dije al respecto, algunos de ustedes, pero lo estoy usando simplemente como una ilustración. Cuando ella envió la fuerza a las Islas Falkland, su estrategia fue muy simple. Y pasó a todos los oficiales principales, a los comandantes, y les dijo que la estrategia era la recuperación total de Georgia del Sur y las Islas Falkland. Esa fue la estrategia de la que nunca dudó. Las tácticas que debían desarrollarse eran dónde invadir, cómo desplegar las tropas, cómo se iba a hacer con el ejército, con la armada y la fuerza aérea. Ahora, la estrategia de Dios es cristalina. No tengo ninguna duda de que esta tierra algún día volverá a estar totalmente bajo su dominio. La estrategia de Dios es cristalina. No tengo ninguna duda de que esta tierra será un día bajo su gobierno. No tengo más dudas de eso que lo que yo dudaría de estar sentado aquí y decirlo. Estoy absolutamente seguro de que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento tienen razón cuando dicen que Él será rey de toda la tierra. Zacarías dice eso en el capítulo 14. Es un capítulo que describe el regreso del Mesías, cuando sus pies estarán sobre el monte de los olivos, y todas las naciones subirán a Jerusalén para la fiesta de los tabernáculos. Y dentro de 2 meses estaré allí para la fiesta de tabernáculos. Un día todas las naciones subirán para esa fiesta, porque el Mesías habrá regresado. Tan pronto como menciono una cosa así, me desvío. Quiero ir y contarles todo sobre la fiesta de los tabernáculos. Pero es la única fiesta judía que aún no se ha cumplido. La Pascua se ha cumplido, Pentecostés se ha cumplido, pero tabernáculos no. Es la fiesta del retorno del Rey. Y en realidad es el momento en que Jesús nació. No nació un 25 de diciembre, estoy seguro de que lo saben. Pero lo que quizás no sabían es que Él nació en medio de la fiesta de los tabernáculos y el Verbo se hizo carne y tabernaculó entre nosotros. Y la evidencia de ello está toda ahí en la Biblia, si están interesados. Se los daré en privado.
Pero cada fiesta de los tabernáculos, el primer día en cada sinagoga, leen Zacarías 14, y es la única vez en todo el año cuando los judíos oran por los gentiles. Leen Zacarías 14, donde dice que sus pies se afirmarán en el monte de los olivos, y él será rey sobre toda la tierra. Y las naciones vendrán a Jerusalén para la fiesta de los tabernáculos, y orarán allí. Van a orar así: Señor, por favor, trae a los gentiles a Jerusalén para la fiesta, para que venga el Mesías. Y 5 años hasta ahora, 30 de nosotros fuimos a la fiesta, 30 gentiles. Por primera vez en 2000 años, 30 gentiles subieron a la fiesta, y el Señor nos dijo que regresáramos el año siguiente con 600, y regresamos con 624 gentiles el segundo año. El tercer año hubo 4000. Y el impacto en Israel de que los gentiles habían venido a Jerusalén para la fiesta de la venida del rey fue enorme. Bueno, debo volver al rumbo. El libro del Apocalipsis dice, como leímos antes, que el reino del mundo se ha convertido en el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará para siempre por los siglos de los siglos. Eso es tan cierto que sucederá como que estoy parado aquí. Esa es la estrategia de Dios. Y como Dios es soberano y está en el trono, nada puede evitar que eso suceda, pero es el reino del mundo que se ha convertido en su reino. No es del cielo de lo que estamos hablando ahora, sino del reino de este mundo. En 1 Corintios 15, ese maravilloso capítulo sobre la resurrección, casi como una ocurrencia tardía o simplemente como beneficio adicional, está esta declaración: entonces el fin vendrá, cuando Jesús entregue el reino a Dios Padre, después de haber destruido toda autoridad, dominio y poder. En otras palabras, la estrategia de Dios es que su Hijo Jesús se haga cargo de cada nación, cada estado, cada autoridad, cada poder en este mundo, y devolvérselo al Padre. ¿Qué estrategia? Ahora, esa es la cuestión general. Y puedes ver que hay una especie de 2 etapas en las que Dios, el Hijo, se hará cargo de los reinos del mundo y luego los entregará de regreso a Dios Padre. La historia del reino en el Nuevo Testamento se puede dividir en 3 capítulos. El primer capítulo que lees en los Evangelios se centra en la segunda persona de la Trinidad. El segundo capítulo que lees en los Hechos y en las Epístolas se centra en la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu, y eso lo vimos ayer. Pero el final del capítulo, el capítulo final, siempre habla del reino del Padre. Ahí es donde termina. Cristo vino para hacer posible el restablecimiento del reino en la tierra. Luego regresó al cielo y envió al Espíritu para continuar el trabajo. Tiene la intención de regresar para completarlo y entregárselo todo al Padre. ¡Qué estrategia! Y ese es el marco de todo el Nuevo Testamento. Y toda la enseñanza que nos da sobre la vida familiar y cómo manejamos nuestro dinero, cómo manejamos nuestro sexo, cómo manejamos todo lo demás. Toda esa enseñanza está en el contexto de esa estrategia general. Y a veces creo que nos atascamos tanto en los pequeños detalles que perdemos de vista de qué se trata lo general. Tener la vida personal y familiar arreglada es todo parte de una táctica para restablecer el reino en la tierra. ¿Qué pasa con las tácticas? Voy a dedicar el resto de esta mañana a las tácticas. Conocemos la estrategia general, pero ¿cómo lo va a hacer? En particular quiero hacer este tipo de preguntas. ¿Esto sucederá a través de la iglesia o independientemente de la iglesia? ¿Será un proceso gradual o una crisis repentina?
¿Será por infiltración terrenal o por invasión celestial? ¿El Señor usará hombres o ángeles para hacer esto? ¿Usará agentes humanos o celestiales? Para decirlo sin rodeos, ¿se restablecerá el reino en la tierra antes de que regrese el rey o después? Al enumerar muchas de estas preguntas como esta, se darán cuenta de que estoy caminando a través de un campo minado. Se llama escatología, otra palabra grande como delicatessen. Así que definamos escatología. Escatología significa simplemente el estudio de lo último. Y saben que tan pronto como plantees las últimas cosas, vas a molestar a alguien y me doy cuenta de que voy a pisar granos esta mañana. No me importa, voy a seguir adelante. Un amigo mío fue a Belfast y le preguntaron si era en el aeropuerto, cuando se bajó del avión, si era premilenialista, postmilenialista o amilenialista. Él dijo que era una pregunta preposicional y no le iba a responder. Y simplemente me entristece cristianos que se puedan dividir de esto por sobre el futuro. Tengo mucha simpatía con las personas que dicen que son panmileniales, que significa que todo va a terminar saliendo bien al final. Pero en serio, creo que Dios nos ha revelado estas cosas y tenemos que estudiarlas. Y voy a dar mi propia comprensión de las Escrituras en los próximos momentos. Simplemente les pido que acepten lo que les digo ni lo rechacen, sino que lo comprueben. Hagan lo que hicieron los bereanos. Cuando Pablo argumentó con las Escrituras, escudriñaron las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y traten de liberar su mente del calendario con el que fueron criados. ¿Saben lo que quiero decir con eso? Pueden inconscientemente asumir que hay una sola visión del futuro que es sólida. Entonces, ¿cuál es la táctica? ¿El reino será restablecido por la iglesia antes de que Jesús regrese? ¿O por los ángeles cuando regrese? ¿Será una infiltración gradual de todo el mundo por parte de los cristianos? ¿O será una repentina invasión del cielo, una crisis apocalíptica? Ahora, los cristianos han hecho estas preguntas durante 2000 años y les voy a dar mi respuesta de manera muy simple. En una palabra. Ambas. ¿Me escucharon? El reino será establecido por una crisis repentina o un proceso gradual. Ambos. El reino se establecerá antes o después del regreso de Jesús. Ambas. El reino se establecerá por agentes celestiales o humanos. Ambos. Y creo que la mayoría de las discusiones que hay se deben a personas que dicen solamente uno. ¿Sabían que de todas las parábolas que Jesús contó sobre el reino, son alrededor de 60 en total? El reino de los cielos es como, exactamente la mitad de ellas describen un proceso actual, gradual, de crecimiento. Y exactamente la mitad de ellas describen una futura crisis repentina. Y sin embargo, todos tratan sobre el reino. Y si Jesús enseñó 50-50, yo también voy a enseñar 50%. 50. Y si Jesús dijo que ambas cosas estaban sucediendo ahora, entonces yo voy a decir ambas. Significa simplemente que el reino no será completamente restablecido en la tierra por la iglesia. Hay ahora y entonces en las enseñanzas de Jesús sobre el reino. Así que a veces piensas que está hablando de algo que sucederá al final de los tiempos, y en otras ocasiones está hablando de algo que está sucediendo en este momento. Y la respuesta es ambos. Dios ya está preparando el reino, Dios ya está restableciendo en la tierra a través del crecimiento de la iglesia. Lo está restableciendo. Pero la venida completa del reino la esperamos en el regreso del rey. James I o VI de Escocia, a quien ya mencioné, tenía un hijo, Carlos I, y fue decapitado. Y este país se convirtió en una república.
Y luego Carlos II regresó. Y puedo recordar de las lecciones de historia en la escuela que el título dado al regreso de Carlos II fue la restauración. ¿Lo llamaban así en la escuela? La restauración. ¿Sabían que en el Nuevo Testamento habla de la restauración? Pedro, en uno de sus primeros sermones, habló de Jesús que había sido recibido por los cielos hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Muchas nuevas comunidades, muchos cristianos están hablando de restauración en estos días. Nosotros hablamos de renovación hasta hace unos 5 años. Ahora estamos hablando de restauración. Y ahora la palabra avivamiento se está infiltrando. Pero tomen la palabra restauración. Sí, el Señor está restaurando su iglesia. El Señor está restaurando los patrones que quería de vida familiar, de vida de iglesia, de evangelismo. Pero escuchen, no cometan el error de llamar a eso la restauración. La restauración es cuando el rey regrese. Y la restauración de todas las cosas espera su regreso. Mientras tanto, ustedes pueden ser restaurados, su familia puede ser restaurada, su iglesia puede ser restaurada a lo que Dios quiso cuando la hizo originalmente. Pero esa no es la restauración que esperamos. Esperamos su regreso del cielo. Así que son ambas cosas. Y por eso quiero hablar sobre el reino como un proceso presente, como una infiltración gradual, porque esa es la forma que está tomando ahora. Y no es una forma visible. Incluso cuando Jesús estaba demostrando los poderes del reino, él dijo que no se puede decir que el reino está aquí o que está allá. No es algo muy visible. Y para el mundo el reino de Dios es casi invisible. El mundo es casi totalmente inconsciente de esto que sucede aquí. La gente en Aviemore Center sigue jugando en sus vacaciones, simplemente no son conscientes de que el reino se está infiltrando. Simplemente no son conscientes de esto. La mayoría de las personas en el pueblo que están en Escocia no son conscientes de que el reino se está restableciendo justo en medio de ellos. Está en medio de ellos. Jesús dijo que el reino no está allí ni aquí, está entre ustedes. Está en el medio de ustedes. Está sucediendo. Saben, mi esposa y yo hemos tenido el privilegio de visitar 200 pueblos y ciudades en Inglaterra en los últimos 3 años. Y no hay ningún lugar en el que hayamos estado donde no hemos encontrado que el reino se esté restableciendo. En ningún lugar. Está sucediendo en todos lados. Es una especie de movimiento clandestino secreto. Es como la masa, es como la pequeña semilla de mostaza. Y la gente simplemente no se da cuenta de que estas pequeñas cosas que están sucediendo son parte de algo que va a ser muy grande. Pero está sucediendo en todas partes. Estoy tratando de levantarle la moral hoy, porque creo que la moral es la clave para ganar o perder una batalla. Quiero levantarles la moral. El reino se está estableciendo. No es muy visible, no vemos muchos titulares en el periódico sobre el reino de Dios. Casi todos los titulares me parecen del reino de Satanás. Y parece como si estuviera ganando. Pero el reino se está extendiendo y creciendo. Y saben que Jesús dijo que el reino es como esparcir semillas. Y dijo que 3/4 partes se desperdician. 3/4 partes de tu proclamación del reino se desperdician. ¿Alguna vez se sienten así en su evangelismo? No se preocupen. Jesús también le pasó eso. Y dijo que el reino es como un sembrador que salió a sembrar y una parte cayó en tierra dura, otra en suelo pedregoso. 3/4 se desperdició. De cada 4 granos, solamente creció 1. Entonces, ¿por qué el granjero se toma el trabajo? Se desperdicia tanto. Pero la respuesta es que el que llega a buena tierra obtiene 30 o 60 o incluso 100 granos de vuelta.
Recuerdo haber oído hablar de un hombre en Irlanda del Norte que llevó a cabo una cruzada evangelística e hizo apelación tras apelación. Fue una misión de una semana en una iglesia en Northern y nadie en toda la semana respondió a la apelación, excepto un criminal que pasó por ahí en una noche. Y escuchó y salió. Y en medio del campo se convirtió. No voy a mencionar su nombre, pero se convirtió en uno de los evangelistas más conocidos en toda Irlanda del Norte. Algunos de ustedes sabrán a quién me refiero. Y guió a miles al Señor. Y ese evangelista se fue a casa pensando que la misión había sido una pérdida de tiempo. No hubo respuesta, pero sí hubo. Una semilla cayó en buena tierra en el corazón de un vagabundo que era ladrón. Y no fue 30 veces, no fue 60, no fue 100 veces, fue 1000 veces mayor. Así que no se depriman cuando su semilla caiga. Escuchen, anoche escucharon que tienen que ir y proclamar las buenas noticias. Pero las buenas noticias no son la forma de escapar del infierno. Las buenas noticias son las buenas noticias del reino. Y espero que tengan una nueva perspectiva sobre el Evangelio esta semana. Jesús dijo que el Evangelio del reino será predicado a todas las naciones. Y luego vendrá el fin. Y creo que es hora de que volvamos a proclamar a Cristo como Rey. Ese es el Evangelio. Sí, Él es nuestro Salvador. Sí, Él es el Señor. Sí, Él es el Sanador. Sí, es todo lo demás. Pero creo que es hora de que comencemos a predicarlo como Rey nuevamente y a proclamar las buenas nuevas del reino de Dios. Y las buenas noticias es que puedes vivir en el reino ahora. Puedes tener la soberanía del reino ahora. Puedes convertirte en un súbdito ahora. Puedes conocer la liberación del reino ahora. Puedes vivir en la rectitud del reino ahora. Puedes tener el futuro hoy. Esas son las buenas nuevas del reino. Y lo que disfrutan hoy, todo el mundo lo tendrá. Así que esas son las buenas nuevas del reino. Y por lo tanto creo que habrá un crecimiento constante, un crecimiento importante del número de súbditos del reino, hasta que cada pueblo, cada tribu, cada nación tenga la levadura del reino trabajando en ella, infiltrándose secretamente en la vida en tantos puntos. Una de las cosas emocionantes para mí en Inglaterra que ha indicado el cambio de rumbo es que Dios está poniendo a los cristianos en muchas situaciones clave. Está devolviendo a los cristianos a la política. Está devolviendo a los cristianos a los sindicatos. Está devolviendo a los cristianos al mundo del entretenimiento. Está devolviendo a los cristianos al mundo de los deportes. Es un avance emocionante, consigo. Tengo un amigo que escribió un libro que se llama Gerald Williams, un juego de pelota completamente nuevo. Gerald Williams es el comentarista de Wimbledon. Han escuchado su voz muchas veces y acaba de escribir un libro sobre cómo vino Cristo, cómo se llenó el Espíritu y la cantidad de deportistas que están entrando al reino de Dios como resultado de esto. Es emocionante. ¿Sabían que 15 de los mejores jugadores de tenis de Wimbledon se reúnen para orar y estudiar la Biblia? No sabemos que el reino está sucediendo. Es como levadura que se está extendiendo y se está extendiendo a través de la masa. Es emocionante descubrir que en las últimas elecciones varios cristianos entraron, algunos de ellos a través del SDP, entraron al Parlamento nuevamente. Allí Dios se está infiltrando. A menudo he pensado que los chinos, si quisieran apoderarse del mundo, solo necesitarían entregar comida china en cada cuartel general militar. Hay comida china para llevar a todas partes. Ya tienen una base de operaciones armada. Pero lo más emocionante para mí es que hay una base del reino en todas partes, si la buscan. A veces tienes que buscar con bastante atención, pero está ahí, una pequeña base. No desprecies un pequeño grupo, esa es la base. Jesús terminó con 11 hombres, pero no se deprimió. 11 hombres fueron suficientes como base. 6 semanas después tenía 120 y 24 horas después tenía 3000.
Unas pocas semanas después tenía 5.000 y fue así desde entonces. La iglesia está creciendo a un ritmo fantástico. No establecerá el reino por completo, pero plantará una base para que ese reino se establezca en cada tribu y cada gobierno y gente. Esas son las tácticas de Dios. Él no esperaba que tomáramos el mundo. De hecho, cuando Él vino, cuando regrese, no espera encontrar a todos como cristianos. No estoy diciendo eso para excusarlos de proclamar el reino. Solo lo digo para que no tengan un falso idealismo, para que no se exalten. Incluso hay algunos coros que han salido en el último año o dos que, en mi opinión, son ingenuamente optimistas y toman palabras que se aplican al futuro y las aplican al presente. Por ejemplo, el coro que vamos a cantar en un momento. Porque has tomado tu gran poder y empezado a reinar. Eso no se refiere al proceso presente del reino. Esas son palabras que cantaremos cuando Él se apodere del reino del mundo. Pero pensé que también podríamos practicar un poco y cantarlas ahora. No nos hagamos ninguna idea falsa al cantar coros como ese de que vamos a conquistar el mundo. Especialmente los jóvenes. Pueden entusiasmarse con las ideas imperiales de que estamos en la marcha y vamos a tomar todo el mundo. Cuando llegan a los 40 años se asientan con la Edad Media y después dejan de hacer castillos en el aire y construyen un bungalow en el suelo y llevan a sus hijos a la iglesia. Ahora escuchen, parte de eso es un optimismo falso e ingenuo al que no deberían haber sido llevados. Seamos completamente realistas y digamos que estamos en un reino que está creciendo. Y vamos a establecer una base para ese reino donde quiera que podamos. Vamos a construir colonias del reino donde quiera que podamos. No es el reino lo que estamos construyendo, es una colonia del reino. Y nos estamos preparando para el día en que el rey regrese y se apodere de todo. Y lo hará no la segunda vez, no montado en un asno, sino viniendo en un caballo blanco. La diferencia entre un burro y un caballo es que cuando montas un burro vienes en paz, pero cuando montas en un caballo blanco vienes a la guerra. Y el Rey de Reyes vendrá en un caballo blanco y establecerá el reino a nivel mundial. ¿Por qué no vino en un caballo blanco la primera vez? Porque quería darnos una oportunidad de ser súbditos voluntarios. Pero Dios ha fijado un día cuando esa oportunidad terminará, y cuando el reino será establecido de todos modos. Así que llegamos a la segunda parte de las tácticas de Dios. La primera parte es el proceso actual de crecimiento e infiltración de establecer colonias del reino en todas partes que podamos para estar listos para ese día. Porque es la estrategia de Dios que en su reino haya gente de cada color, cada tribu, cada idioma, cada nación. No faltará ninguna parte de la raza humana en su reino. Así que será mejor que los preparemos. Somos como Juan el Bautista en cierto sentido, preparando a la gente para el rey. La otra parte de sus tácticas será una crisis futura, repentina, cuando el rey, después de una larga ausencia, entre nuevamente al escenario de la historia. Me emociono mucho por esto. ¿Qué día tan ruidoso va a ser? La gente a la que le gusta su religión agradable, tranquila, digna y todo bellamente controlado, es mejor que se mantengan alejados ese día. El versículo más ruidoso de la Biblia es 1 Tesalonicenses 4:16. Hay un arcángel gritando, hay trompetas sonando. Es lo suficientemente fuerte como para despertar a los muertos, se los digo. Y será un día muy ruidoso. Y será la reunión de cristianos más grande que jamás haya habido. De hecho, será tan grande que no hay un estadio en la tierra que lo pueda sostener, así que lo vamos a hacer en el aire. En la lápida de mi abuelo hay 3 palabras que no son de la Biblia. Son de un himno metodista, pero hay 3 palabras muy extrañas. Y estoy seguro de que la gente a la que le gusta leer lápidas lee esa frase y no se pregunta qué significa y qué tipo de persona estará enterrada ahí debajo. ¿Pero saben lo que tiene escrito? ¡Qué reunión!
¿Qué reunión? Y ahí está en su lápida. ¿Qué reunión? Murió cuando yo tenía 4 años, pero él estará en esa reunión. Y también lo voy a estar yo. ¿Qué reunión? Y luego verán una transformación repentina de toda la escena. No solo verán cuántos realmente pertenecen al reino reunidos en un solo lugar, sino que también va a incluir a los muertos. Toda la iglesia junta por primera vez. ¿Se lo imaginan? Me deja boquiabierto. Ni siquiera puedo imaginar cómo organizarán la colecta. Quiero decir, Andrew Gibson los va a necesitar. Pero incluye también a otros. ¿Saben que incluirá la nación de Israel ese día? El pueblo que muchos cristianos han descartado y dicho, bueno, tuvieron su oportunidad, ahora tenemos nosotros. Nunca se pongan así. El orgullo desaparecerá antes de la caída. Lean Romanos 9 a 11 con atención. Y Romanos 9 habla de la soberanía de Dios escogiendo a Israel, escogiendo un remanente para ser suyo. Y el capítulo 10 habla sobre la responsabilidad de Israel y los responsabiliza por rechazar el reino. No hay incompatibilidad entre la soberanía divina y la responsabilidad humana. Son ambas cosas. Alguien me dijo, ¿eres calvinista o arminiano? Le dije, bueno, me has escuchado hablar durante 3 meses. ¿Qué piensas? Bueno, me dijo, no puedo entenderlo. Algunos domingos voy a casa y creo que eres calvinista. Otros domingos me voy a casa y creo que eres un arminiano. Dije, cierto, ahí está. Soy ambos, porque a cualquiera de ellos les gustaría reescribir algunas partes del Nuevo Testamento. Son ambos. Así que en Romanos 9 al 11, Romanos 9 es el capítulo más maravilloso sobre la soberanía de Dios que leerán en el Nuevo Testamento. El alfarero con la arcilla, endureciendo a aquellos a quienes endurece y teniendo misericordia de aquellos a quienes tiene misericordia. Pero el siguiente capítulo, para mantener la imagen correcta, dice, bueno, pero los judíos son responsables de rechazar. No eran peones. Eran seres humanos responsables que dijeron que no. Escucharon el Evangelio y le hicieron oídos sordos. Pero el capítulo 11 dice, ¿cuál ganará al final? ¿La soberanía divina o el libre albedrío humano? Y el capítulo 11 dice que el libre albedrío de Dios ganará. Me gusta eso. Creo en el libre albedrío divino. Y sé que es más fuerte que el libre albedrío humano. Y por eso Dios dice en el capítulo 11, en su gran misericordia, que ha endurecido a los judíos por un tiempo y pasó el reino a los gentiles. Pero cuando el número de los gentiles completo esté dentro, Dios en su misericordia va a ablandar a los judíos otra vez. Dirá, los quiero a los dos. Y así todo Israel será salvo. Oh, la misericordia de Dios. Nunca se retracta de una promesa que Él ha hecho. Y le hizo promesas a esa gente, que Dios nunca romperá. Son enemigos del Evangelio, pero por amor a los patriarcas son amados por Dios. Cuando Él ama a alguien, no lo deja ir tan fácilmente. Así que en ese día, todos los gentiles de todo el mundo que se han hecho súbditos al reino serán reunidos y la nación judía también será reunida. Y Jesús será Rey de Reyes y Señor de Señores. Él se hará cargo del gobierno mundial. Tengo que confesarles que creo que habrá un milenio. Tiene que haber un tiempo cuando reine en la tierra. Tiene que demostrar que la tierra es de Él y que Él es el Rey. Si los 1000 años son 1000 años literales o una figura metafórica por un periodo de tiempo realmente, no me importa. Lo importante es que nuestro Jesús será Rey de toda la tierra. Y demostrará lo que es tener un Rey soberano perfecto. Significará un desarme total. Ya no habrá necesidad de armas. ¿Se lo imaginan? Escuchen, a la gente que está ahí afuera están tan atados a la tierra que si les habla sobre un cielo, no les interesa, ¿no?
Pero diles que sabes cómo se producirá el desarme nuclear total y tal vez te escuchen. Y que está por llegar y que conoces a la persona que podrá lograrlo. Que sabes quién será a cargo del gobierno mundial. Me acabo de dar cuenta de que he pasado por alto una cosa muy importante. Les dije que el reino de Dios crecería y que el reino de Satanás también, y que ambos alcanzarían un clímax. Y el reino de Satanás alcanzará el clímax justo antes del clímax del reino de Dios. Y saben a lo que me refiero, el anticristo. Satanás presentará primero a su candidato para ser rey sobre toda la tierra, y esa será la confrontación sangrienta final entre los dos reinos. Pero Dios nos ha dicho que en su soberanía mantendrá el periodo del poder de ese hombre malvado muy corto, por el bien de sus elegidos. De modo que incluso cuando veas al anticristo, sabrás que Dios tiene el control total. Y como dije, puede tener el poder por solo unos pocos años. Y luego mi rey tomará el control. ¿Recuerdan el salmo que leí al principio de esta serie? Salmo 2. Se está convirtiendo en uno de mis salmos favoritos. No necesitan buscarlo. Solo escúchenme. Que las naciones se enfurecen y los pueblos se complotan en vano, y los reyes de la tierra se ponen de pie y los gobernantes se juntan contra el Señor y contra su ungido. Rompamos sus cadenas, dicen, y arrojemos sus grilletes. El que está en el trono en el cielo se reirá. ¿Qué sentido del humor tiene Dios? Se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego los reprende con su enojo y los aterroriza con su ira, diciendo: he instalado mi rey en Sion, mi monte santo. Cuando lees el periódico y te preguntas hacia dónde está llegando el mundo y dónde terminará todo, escuchen la risa del Señor en el cielo y óiganlo decir: he puesto a mi rey en Sion, mi monte santo. Los reyes de la tierra quieren deshacerse de los mandatos de Dios. Quieren ser sus propios pequeños dictadores, quieren ser sus propios reyes, tener sus propios reinos. Y el que está sentado en el cielo se ríe. Reyesuelo tonto, yo he puesto a mi rey. Padre, nos damos cuenta que nos haces responsables si estamos aquí como oidores de la palabra y no hacedores. Solo pido que el reino se vea también, como se escucha en nuestras vidas, y que cuando regresemos a casa estaremos dispuestos a hablar de ello, pero que nuestras vidas, así como nuestros labios, den el mismo mensaje, de que somos hijos del Rey. Señor, quiero agradecerte que somos no solo tus leales súbditos, sino tus amorosos hijos, que el Rey es nuestro Padre, y que vamos a heredar el reino, coherederos con Cristo. Te alabamos y te bendecimos por esto. Somos herederos del Padre. We are heirs of the Father. We are joint heirs with the Son. We are children of the kingdom. We are family. We are one. Greet somebody while you sing it. Hug them, shake hands, whatever you wish. If somebody hugs me, don't hug me too tight, please. But just, we are family, we are one. We don't sing this to God. Let's sing to each other now. We are heirs of the Son. We are children of the kingdom. We are family. We are one. Heirs of the Father.
Well, we better go, I think.